Una camarera que luchaba por ayudar a un misterioso desconocido descubrió que era un multimillonario desaparecido. La lluvia golpeaba contra las ventanas del restaurante Maggies, el pequeño restaurante de la ciudad donde Olivia Carter pasaba la mayor parte de las noches trabajando en turnos nocturnos. El letrero de neón de afuera parpadeaba, arrojando un tenue resplandor sobre las calles desiertas, y el aroma a café y comida frita flotaba en el aire. Era pasada la medianoche y los últimos clientes se habían ido, dejando a Olivia sola con el sonido de la lluvia y el zumbido distante de la radio que tocaba una vieja canción country. Limpió el mostrador, el cansancio tiraba de sus extremidades, pero no se detuvo. Nunca lo hacía. Había demasiadas cuentas que pagar, demasiadas preocupaciones que la agobiaban. Desde que su madre había fallecido, Olivia había estado cargando con el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando se dispuso a coger el trapeador, algo en el exterior le llamó la atención. Una figura se acurrucó contra la pared cerca de la entrada, apenas visible a través de la lluvia. Estaba encorvado, con los brazos alrededor del cuerpo para calentarse, con la ropa empapada y desgarrada. Incluso desde la distancia, ella podía ver cómo su cuerpo temblaba violentamente por el frío. Una chispa de compasión se encendió en su pecho. Sin dudarlo, tomó un cuenco de la cocina y sirvió un poco de la sopa caliente que había reservado antes. Sosteniendo el cuenco con cuidado, se dirigió a la puerta y la abrió para protegerse del viento aullante. «Oye», gritó por encima de la lluvia, acercándose. «¿Necesitas algo de comer?» El hombre apenas levantó la cabeza, su rostro oculto bajo el pelo oscuro y enmarañado. Sus hombros se tensaron como si esperara hostilidad, su postura era de puro agotamiento y cansancio. Antes de que pudiera negarse, ella se agachó y colocó el cuenco a su lado. «Está tibio», dijo con dulzura. «Parece que podrías usarlo». Justo cuando estaba a punto de volver a entrar, una voz ronca sonó detrás de ella. «¿Qué diablos crees que estás haciendo, Olivia?» Se giró para ver a Frank, el dueño del restaurante, de pie en la puerta, con los brazos cruzados sobre su enorme pecho. Sus cejas estaban fruncidas en señal de desaprobación y su ceño habitual se hizo más profundo. «Se está congelando, Frank», argumentó Olivia, enderezándose. «Necesita ayuda». Frank se burló. «Lo que necesita es encontrar otro lugar donde mendigar. No somos una maldita organización benéfica. ¿Crees que alimentar a un perro callejero va a cambiar algo?» Olivia apretó la mandíbula. «No es un perro callejero. Es una persona». Frank resopló. «Una persona que probablemente traerá problemas. Ya sabes cómo son estos tipos, una noche de amabilidad y nunca se van». Podía sentir la frustración creciendo en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. «Si yo estuviera allí afuera, bajo la lluvia, muriendo de hambre, esperaría que alguien hiciera lo mismo por mí». Frank sacudió la cabeza con disgusto, pero no discutió más. «Bien, pero si causa algún problema, es tu culpa». Dio media vuelta y desapareció dentro, murmurando entre dientes. Olivia dejó escapar un suspiro lento antes de volverse hacia el hombre. Él todavía no se había movido, tenía la cabeza agachada, pero sus manos se habían acercado al cuenco y sus dedos rodearon el calor. «Entra», dijo suavemente. «No tienes por qué quedarte aquí afuera». Por primera vez, levantó la vista y Olivia se quedó sin aliento. Su rostro, aunque demacrado y cubierto de suciedad, era sorprendente, con una mandíbula afilada y unos ojos azules penetrantes que parecían atormentados y perdidos. Pero no fue solo su apariencia lo que la sorprendió. Fue la forma en que sus ojos la buscaron, como si estuviera tratando de decidir si confiar en ella o no. Después de un largo silencio, finalmente asintió lentamente. Olivia lo ayudó a ponerse de pie y notó que se encogía al moverse. Estaba herido. Su cojera era leve, pero notoria, y el cansancio en sus movimientos le indicó que hacía mucho que no dormía bien. Ella lo condujo al interior por la entrada trasera, lejos de las miradas juzgadoras de Frank, y lo guió hasta un pequeño almacén detrás de la cocina. No era gran cosa, solo un catre, algunas mantas viejas y estantes llenos de suministros, pero estaba cálido y seco. Le entregó una toalla y una camisa limpia que uno de los cocineros había dejado atrás. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo. «Ya pensaré en algo por la mañana». Dudó antes de coger la ropa. «¿Por qué me ayudas?»
Su voz sonaba áspera, ronca por la falta de uso. Olivia se encogió de hombros y esbozó una pequeña sonrisa. ¿Por qué lo necesitas? Bajó la mirada hacia la camisa que tenía en las manos, agarrando la tela como si no supiera qué hacer con la amabilidad. Ni siquiera sé quién soy. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Exhaló temblorosamente. No lo recuerdo. Un escalofrío la recorrió, pero se obligó a mantener la calma. Está bien, dijo ella después de un momento. Lo resolveremos. Él la miró, algo titiló en sus ojos cansados, gratitud, tal vez, o algo más profundo. Y por primera vez desde que lo encontró bajo la lluvia, Olivia tuvo la extraña sensación de que ese hombre, quienquiera que fuese, cambiaría su vida para siempre. Los días transcurrían a un ritmo tranquilo y constante. Olivia se había ido adaptando a la presencia del misterioso hombre que había acogido. Nunca hablaba mucho de sí mismo, sobre todo porque no podía. Su pasado seguía siendo una pizarra en blanco, sus recuerdos se perdían en la niebla de lo que lo había llevado a esa calle empapada por la lluvia. Ella le había dado un nombre, Evan, un nombre que se le había escapado de los labios una mañana cuando se dio cuenta de que no podía seguir llamándolo Hey You para siempre. No protestó, así que el nombre se quedó. Evan, por su parte, había empezado a recuperar fuerzas. Sus mejillas, que antes estaban hundidas, se habían llenado un poco, aunque todavía se notaba el cansancio, ahora había una chispa de alerta en sus ojos. Olivia logró convencer a Frank de que dejara que Evan trabajara en el restaurante, haciendo tareas sencillas, limpiando mesas, lavando platos, ocasionalmente, ayudando en la cocina cuando faltaba personal. No era mucho, pero le daba un sentido de propósito. Al principio, Evan había sido torpe, no estaba familiarizado con las exigencias vertiginosas de un restaurante. Pero Olivia se dio cuenta rápidamente de algo extraño. A pesar de su torpeza inicial, había momentos en los que se movía con sorprendente facilidad, como cuando instintivamente ajustaba la empuñadura de una copa de vino, sosteniéndola con el tipo de elegancia practicada que no era propia de un vagabundo. Una noche, Olivia lo encontró distraídamente acomodando las servilletas en el mostrador, doblándolas con precisión. Ella lo observó intrigada. «Ya lo has hecho antes», comentó, cruzándose de brazos. Evan la miró con el ceño fruncido. «¿Qué has hecho?» «Eso», señaló las servilletas. «Las has doblado como estás acostumbrado a comer en un restaurante de lujo». Evan se miró las manos, confundido. «No lo sé», admitió. «Simplemente me resulta familiar». Una extraña inquietud se instaló en el pecho de Olivia. Quienquiera que fuera Evan antes de perder la memoria, no había sido un hombre común y corriente. A medida que pasaban las semanas, el vínculo entre Olivia y Evan se hizo más profundo. Ella esperaba que se mostrara retraído, desconfiado incluso, pero la había sorprendido. Él escuchaba cuando ella hablaba, escuchaba de verdad. Una noche, después de cerrar el restaurante, se sentaron afuera, en los escalones traseros, y compartieron un momento de tranquilidad. «Mi madre trabajaba aquí», dijo Olivia, mirando la calle vacía. A ella le encantaba este lugar, decía que tenía alma. Evan se volvió hacia ella. «Ella ya no está». Olivia sacudió la cabeza y apretó los dedos alrededor de su taza de café. «El cáncer nos había quitado todo lo que teníamos. Tuve que dejar la escuela para cuidarla, y cuando se fue, no quedó nada». Se rió suavemente, aunque no había humor en su voz. «Ahora solo somos yo y una montaña de facturas». Evan no dijo nada de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila. «Lo siento». Ella lo miró, sorprendida por la profundidad de la sinceridad en su tono. «Así es la vida», dijo simplemente. «Uno simplemente sigue adelante». Evan la observó con una expresión indescifrable en el rostro. «Eres fuerte». Olivia se rió entre dientes y sacudió la cabeza. «No, no tengo otra opción». Pero Evan no estaba convencido. Había algo en la forma en que se comportaba, cansada pero firme, que lo hacía admirarla más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y en lo más profundo de su ser, un destello de memoria se despertó. La primera señal real de que Evan era más de lo que aparentaba llegó un viernes por la noche. El restaurante estaba abarrotado, el aire estaba cargado de conversaciones y el olor de hamburguesas chisporroteantes.
Olivia estaba balanceando 2 bandejas cuando escuchó una voz familiar y no deseada. Oye, cariño, ¿qué tal si me sonríes? Se puso rígida. Derek Marshall. Un cliente habitual, de los peores. Era de los que bebían demasiado. Dejaban propinas miserables y trataban a las camareras como si le debieran algo. Estoy trabajando, Derek, dijo Olivia con frialdad, intentando pasar de largo. Pero él la agarró de la muñeca. No con fuerza, pero lo suficiente para que se le revolviera el estómago. Vamos, no seas así. Antes de que pudiera reaccionar, Evan estaba allí. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de Derek en un instante. Firme, pero no demasiado fuerte. Déjala ir. El cambio en Evan fue instantáneo. El comportamiento tranquilo y relajado había desaparecido. Su voz era baja, firme, autoritaria. Toda su postura cambió, su postura era firme, inquebrantable. Derek frunció el ceño. ¿Quién demonios eres tú? Evan no respondió. Simplemente apretó su agarre ligeramente y Derek hizo una mueca antes de retirar su mano. Bien, bien. No sabía que tenía un maldito perro guardián, murmuró Derek, frotándose la muñeca antes de escabullirse. Evan exhaló, con la mandíbula todavía apretada mientras observaba a Derek retirarse. Olivia, todavía aturdida, finalmente encontró su voz. Eso fue, hizo una pausa. ¿De dónde salió eso? Evan parpadeó como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. No lo sé. Pero Olivia sabía lo que había visto. No era solo instinto, era entrenamiento. Más tarde esa noche, Evan se revolvió en la pequeña cuna del almacén. Su mente estaba inquieta, parpadeando con sombras de recuerdos que se negaban a tomar forma. Y luego, destellos de faros cegadores y rápidos. El chirrido de neumáticos. Voces, gritos. Dolor. Y un nombre. Su nombre, Evan Sinclair. Se incorporó de golpe, jadeando. Su corazón latía con fuerza y su respiración se entrecortaba. Se llevó una mano temblorosa a la frente. No era un simple hombre perdido. Era alguien importante y alguien había intentado hacerlo desaparecer. El sol del atardecer arrojaba un resplandor dorado sobre el restaurante de Maggie y se filtraba a través de las ventanas polvorientas mientras Evan se balanceaba sobre la vieja escalera de madera, con el martillo en la mano. Debajo de él, Olivia estabilizó la estructura, con el ceño fruncido en señal de concentración. Esta cosa se me va a derrumbar encima algún día, murmuró, mirándolo. Ten cuidado ahí arriba. Evan sonrió. Relájate. Creo que finalmente descubrí cómo ser un manitas. Justo cuando estaba a punto de colocar el último clavo, una voz desde el interior del restaurante gritó. Maggie, la anciana dueña, subió el volumen del pequeño televisor montado sobre el mostrador. Oigan, chicos, ¿ven esto?, dijo. Ese multimillonario, Evan Sinclair, lleva desaparecido más de un año. Evan se quedó paralizado. El martillo se le escapó de las manos y cayó al suelo con un estrépito. Olivia apenas se dio cuenta, demasiado concentrada en la pantalla del televisor que mostraba la foto de un hombre con unos ojos azules, llamativos y rasgos marcados, rasgos que le resultaban demasiado familiares. Su corazón se paró. La voz del presentador de noticias llenó la sala. Evan Sinclair, heredero del imperio Sinclair Industries, fue dado por muerto después de que su coche fuera encontrado destrozado a orillas del río Hudson el año pasado. Nuevos informes sugieren que podría seguir con vida y su familia ha reabierto la búsqueda. Evan apenas registró las palabras. Estaba mirando la pantalla, mirándose a sí mismo, a una vida que de alguna manera había olvidado, pero que ahora estaba regresando a su mente como un maremoto. Los recuerdos lo asaltaron de repente, el accidente, las luces destellantes, la traición. Una voz que le susurraba en la oscuridad, «Tienes que desaparecer, Evan». Se tambaleó hacia atrás, agarrándose al borde de la escalera para sostenerse mientras su respiración se volvía entrecortada. Olivia se volvió hacia él, con voz suave pero llena de urgencia, «¿Evan?». No respondió, no podía, porque ahora sabía la verdad y nada volvería a ser lo mismo. Esa noche, Evan apenas habló. Se sentó en el pequeño catre del trastero y se miró las manos como si pertenecieran a un extraño.
Olivia estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados y el pecho apretado por emociones no expresadas. ¿Lo recuerdas, no? Preguntó finalmente. Evan exhaló bruscamente. Sí, lo recuerdo. Se hizo el silencio entre ellos. Olivia dio un paso lento hacia adelante. ¿Y? Evan no la miró. ¿Y? No pertenezco a este lugar. Su corazón se encogió. ¿Qué quieres decir? Se pasó una mano por el pelo, la frustración era evidente en sus movimientos. Soy Evan Sinclair. Tengo una familia, una empresa, una vida de la que me alejé, hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. O tal vez me la arrebataron. De cualquier manera, no puedo quedarme aquí, Olivia. Sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera derrumbado. Así que eso es todo, susurró. ¿Te vas sin más? Evan apretó la mandíbula y le dio la espalda. Esta nunca debió ser mi vida. Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Entonces todo era mentira? Las noches que hablábamos, la forma en que me hiciste creer que era solo Evan. Cerró los ojos con fuerza. No te estaba mintiendo. Simplemente no lo sabía. Pero ahora lo sabes, replicó ella con voz temblorosa. Y lo primero que quieres hacer es correr. Evan se giró, sus ojos azules llenos de conflicto. No lo entiendes. Hazme entenderlo, suplicó. Sus manos se cerraron en puños. Tengo enemigos, Olivia. No desaparecí así como así. Estaba destinado a seguir desaparecido. Alguien me quería muerto. Y si descubren que estoy vivo, se aisló, su pecho subía y bajaba rápidamente. No puedo arriesgarme a arrastrarte a esto. Olivia se acercó un paso más y buscó los ojos de él. No me importa nada de eso, Evan. Me importas tú. Por un momento, algo en su mirada se suavizó. Luego, con la misma rapidez, desapareció. Mereces algo mejor que esto, dijo en voz baja. Mejor que yo. Ella negó con la cabeza. No hagas eso. No tomes esta decisión por mí. Evan exhaló temblorosamente, su determinación se quebró por un segundo. Extendió la mano como si quisiera tocarla, como si quisiera aferrarse a lo que tenían por un momento más. Pero entonces se apartó. Lo siento, murmuró. Y eso fue todo lo que dijo antes de marcharse. Olivia no durmió esa noche. Se sentó sola en el comedor, mirando la silla vacía donde solía sentarse Evan, con los dedos firmemente apretados alrededor de la taza de café que se había enfriado hacía tiempo. Se había ido, así de simple. Y lo peor es que ni siquiera se había despedido. El imponente horizonte de la ciudad de Nueva York se extendía ante Evan Sinclair mientras estaba en su ático, contemplando las luces brillantes que brillaban debajo. Hace un año, esta vista había definido su mundo, su poder, su riqueza y su influencia. Pero ahora, mientras lo miraba con ojos vacíos, le parecía que no tenía sentido. Había recuperado todo, su identidad, su compañía, su vida. Pero sin Olivia, todo le parecía nada. En las semanas transcurridas desde que abandonó ese pequeño pueblo, descubrió la verdad detrás de su desaparición. El accidente no había sido un accidente en absoluto. Ryan Carter, su mejor amigo de la infancia y socio comercial, había orquestado todo. Una traición basada en la codicia, un deseo de apoderarse de Sinclair Industries. Ryan había dado por sentado que Evan estaba muerto. Se había apresurado a actuar, afianzando su control sobre la empresa, redirigiendo fondos y asegurándose de que, cuando llegara el momento, Evan Sinclair no sería más que un recuerdo. Pero Evan había sobrevivido. Y ahora, Ryan se estaba pudriendo en una celda de prisión, con la verdad de sus crímenes expuesta al mundo. Se había hecho justicia. Sin embargo, Evan nunca se había sentido más perdido. Mientras tanto, en el pequeño restaurante escondido en un pueblo tranquilo, Olivia Carter seguía con su vida como si Evan nunca hubiera existido. Trabajaba, pagaba sus cuentas, sonreía a los clientes, pero por la noche, cuando yacía en la cama y miraba el techo, el dolor en el pecho se negaba a desaparecer. Se había ido. Ella siempre había sabido que Evan no estaba destinado a quedarse en su mundo. Él pertenecía a una vida de lujo,
salas de juntas y decisiones multimillonarias. No a un restaurante destartalado donde la máquina de café se estropeaba cada 2 días. Y, sin embargo, la forma en que la había abrazado cuando ella lloraba, la forma en que la había mirado como si fuera lo único que importaba, la forma en que la había protegido, nada de eso había sido una mentira. Se había enamorado de él, no como un multimillonario, no como un hombre desaparecido, sino como Evan. Y ahora, no estaba segura de cómo superar eso. Llovía la noche que regresó. Un coche negro que le resultaba familiar se detuvo frente al restaurante de Maggie. La lluvia difuminaba el parabrisas y distorsionaba al hombre que estaba dentro, pero Olivia no necesitaba verle la cara para saber que era él. Su corazón latía con fuerza. No hagas esto, Olivia. Se dio la vuelta y se puso a trabajar detrás del mostrador, fingiendo no darse cuenta cuando la puerta se abrió. Pero ella lo sintió. Su presencia llenaba la habitación, tan imponente como siempre. Evan Sinclair, con un traje negro a medida, parecía pertenecer a un mundo completamente diferente. Ella se negó a mirarlo. No ahora. No después de haber pasado semanas convenciéndose a sí misma de que él no volvería. Pero no se iba. Después de un largo silencio, su voz rompió el aire, baja, firme, llena de algo no dicho. Olivia. Le temblaban las manos, pero seguía lavando el mismo vaso una y otra vez. ¿Qué estás haciendo aquí? Evan se acercó un paso más. Tenía que verte. Ella se rió, pero fue una risa amarga. Te tomó mucho tiempo. Su pecho se apretó ante el dolor en su voz. Lo sé. Finalmente, se giró para mirarlo a la cara. Y cuando lo hizo, él se quedó sin aliento. Ella parecía la misma, hermosa, fuerte, testaruda, pero sus ojos estaban llenos de dolor. Dolor que él había causado. No perteneces aquí, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Evan exhaló y se acercó. Y, sin embargo, aquí estoy. Olivia se cruzó de brazos, tratando de armarse de valor para enfrentar la tormenta de emociones que sentía en su interior. Extrañas tener una vida sencilla, ¿no es así? Extrañas ser un don nadie. Porque, créeme, Evan, esta vida no es una forma romántica de escapar de tus problemas. Es real. Y tú, su voz se quebró, nunca debiste quedarte. Evan negó con la cabeza. No estoy aquí porque extraño la normalidad. Estoy aquí porque te extraño. Silencio. Silencio crudo, sin filtros. Entonces, más suave esta vez, Olivia, te amo. Su respiración se entrecortó. No digas eso. Es la verdad, dijo con voz firme. Pensé que recuperar mi vida lo solucionaría todo, pero en el momento en que me fui me di cuenta de que había dejado lo único que realmente importaba. Tomó su mano y sus dedos rozaron los de ella. No me importa el dinero. No me importa Sinclair Industries. Me importas tú. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Olivia. ¿Y qué pasa cuando te despiertas mañana y te das cuenta de que no perteneces a este lugar? Que esta vida no es suficiente. Evan le tomó la cara entre las manos y la obligó a mirarlo a los ojos. No necesito un imperio de $1.000 millones. No necesito un ático ni electricidad ni nada de eso. Su voz era suave pero firme. Solo te necesito. Había pasado semanas odiándolo por irse. Ahora, no estaba segura de si alguna vez había dejado de amarlo. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso y sus dedos se enroscaron en la chaqueta de su traje. Y luego se quedó quieta. Evan sonrió y rozó su frente con los labios. No me voy a ir nunca más. A la mañana siguiente, Olivia entró en el restaurante de Maggie, esperando que todo fuera igual. Los mostradores de patatas fritas, el aroma del café en el aire, el zumbido silencioso de la vieja radio. Todo seguía allí. Pero algo no cuadraba. Frank estaba detrás del mostrador, hojeando una pila de papeles, con expresión indescifrable. Levantó la vista cuando la vio. Buenos días, Carter, dijo, deslizando un sobre grueso por el mostrador. Ella frunció el ceño. ¿Qué es esto? Frank sonrió. Tu problema está desapareciendo. Confundida, Olivia tomó el sobre y sacó un contrato.
Su corazón dio un vuelco mientras escaneaba las palabras. El restaurante había sido comprado, pagado. Todas las deudas. ¿Qué? Su voz se atascó en su garganta. Frank se inclinó. Su novio multimillonario sucedió. Sus manos temblaban. Evan. Antes de que pudiera procesarlo, la puerta se abrió y allí estaba él. No llevaba traje a medida. No con los harapos que vestía cuando lo encontró por primera vez. Solo Evan, el hombre que había lavado los platos con ella, se había reído con ella, la había amado. Se le cortó la respiración. Dime que no lo hiciste. Lo hice yo. Evan lo interrumpió, acercándose. Pero no de la manera que crees. Ella negó con la cabeza. Evan, no necesito que me salves. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Lo sé. Por eso el restaurante sigue siendo tuyo. Solo me aseguré de que nunca tuvieras que preocuparte por perderlo. Las lágrimas ardían en sus ojos. ¿Por qué? Evan exhaló, dando un paso adelante hasta que apenas hubo una pulgada entre ellos. Porque este lugar significa algo para ti. Y tú significas todo para mí. Su corazón latía con fuerza cuando él metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El mundo que los rodeaba se desvaneció. Evan se arrodilló lentamente, sin apartar la mirada de ella. Olivia Carter, dijo con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Hace un año lo perdí todo, mi pasado, mi identidad, mi sentido de propósito. Y entonces te encontré. Respiró profundamente. O tal vez me encontraste. Olivia se cubrió la boca y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Evan abrió la caja y reveló un anillo de diamantes simple pero impresionante. Podría tener el mundo entero en mis manos, pero nada de esto importa sin ti. Hizo una pausa. Así que quédate conmigo. Déjame amarte. Cásate conmigo. Por un momento, Olivia no pudo hablar. Su corazón estaba demasiado lleno. Entonces, con una risa entre lágrimas, asintió. Sí. Evan exhaló aliviado, deslizó el anillo en su dedo antes de atraerla hacia sus brazos, abrazándola como si nunca más tuviera intención de soltarla. El restaurante estalló en vítores, pero para Olivia, solo estaba él. Meses después, en la ciudad de Nueva York, el horizonte se extendía ante ellos, brillando bajo el cielo nocturno. De pie en la azotea de la Torre Sinclair, Olivia contempló la impresionante vista. Es hermosa, susurró. Evan estaba detrás de ella y la abrazó por la cintura. No tan hermosa como tú. Ella se giró en sus brazos, sonriendo. Entonces, multimillonario, ¿qué pasa después? Evan la besó suavemente, sus manos ahuecando su rostro. Lo que queramos, murmuró. Mientras estaban allí mirando juntos el mundo, Olivia se dio cuenta de algo. Había pasado gran parte de su vida luchando sola. Pero ahora tenía a Evan, y por primera vez, sabía que había encontrado su hogar. Con él. Así, la historia de Olivia y Evan nos recuerda que el amor no tiene que ver con la riqueza o el estatus, sino con encontrar a alguien que te vea como realmente eres. A través de dificultades, malentendidos y un destino inesperado, descubrieron que el hogar no es un lugar, sino una persona. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a Soul Stirring Stories para conocer más historias conmovedoras de amor, resiliencia y segundas oportunidades. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia que pueda inspirarte o cambiar tu vida. Gracias por verla y nos vemos en la próxima hermosa historia.